nuestro almuerzo, nuestra cena, pues de la misma manera nosotros necesitamos alimentar el Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque mientras que más nosotros alimentemos el Espíritu de Dios, ante la circunstancia, ante las dificultades, el que va a prevalecer es la palabra del Señor. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no tenían qué comer porque estaban en un desierto, no había agua. Como siempre en todo pueblo hay personas que creen y hay personas que no creen. Porque lamentablemente cuando nosotros vivimos en la carne, tenemos que ver para creer. Pero con Dios es creer para ver. Porque en medio de la nada, en medio de la oscuridad, Dios va a sacar lo mejor para ti. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, bajo la dirección de Moisés, que era un hombre usado por Dios, que era un hombre elegido por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud, pasaban dificultades, no tenían que comer. Pero Dios en medio del desierto manifestó sus mayores testimonios. En medio del desierto el Señor desató gloria, poder y fuego. En medio del desierto Dios hizo llover maná. ¿Qué representa el maná en tu vida? Muchas veces en ese tiempo el maná era una comida que ellos necesitaban comer para alimentarse, para sobrevivir. Pero ese maná hoy en día, en este tiempo, puede representar en tu vida la paz, la economía, el gozo, la fortaleza, la fuerza, la sabiduría que tú estás necesitando. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando. Yo no sé con qué carga tú has venido. Yo no sé cuál ha sido la situación hoy en tu día. Pero tú estás aquí y dice la palabra: el que me busca me hallará. El que me toque se le abrirá. Hoy el Padre va a desatar algo para tu vida. Amén. ¿Cuánto lo creen? Entonces, cuando yo tuve una cierta edad, me acuerdo que aún estaba en la universidad, me empecé a adelgazar y adelgazar. Cada día que pasaba, me iba poniendo un palito. No tenía ganas de comer, no sentía el gusto ni del agua. Y cuando llegaba la noche, lo único que hacía era con mi cabeza así a la pared, porque era un dolor tan intenso que no podía soportar. Era un dolor tan intenso que no me dejaba coger el sueño. Y lo peor es que cuando iba al hospital a buscar de la ciencia, nadie hallaba qué es lo que tenía. Nadie me decía qué es lo que tenía, cuál era mi diagnóstico, por qué me pasaba a ello. Pasé 10 días así, 15 días en cama, mi mamá volviéndose loca, mi papá volviéndose loco, mis tías, no sabiendo qué hacer, traían una que otra cosa y no sabían cómo lidiar con esa situación en mi vida. Pero llega alguien, diga, siempre llega alguien a tu vida, siempre llega alguien en tu vida por la voluntad y la misericordia del Señor. Y llegó alguien, llegó una amiga en mi vida donde me dijo: ya fuiste al médico, ya hicieron esto y nada pasa, nada sucede, pero yo conozco de un Dios, yo conozco la palabra, yo conozco a alguien que puede sanarte, a alguien que puede sacarte de esa circunstancia, de esa situación en tu vida. Yo dije, bueno, no tengo nada que perder. ¿Qué voy a perder? Si prácticamente estaba más para allá que para acá. Me dijo, tal día hay servicio y ese día vamos a ir. Y mira, mi amiga, ella no era de la enfermedad, ella no era la que estaba postrada en cama, pero en su fe declaraba: vamos a ir, y de ese lugar no vas a salir igual. Caminé en fe, caminé en creyendo, caminé de manera, como se dice, en la curiosidad de qué es lo que va a pasar, porque ella tenía tantas expectativas de lo que Dios hace con las vidas, y entonces me contagió de eso. Ella me decía: Dayana, Dios hizo esto, Dios hizo el otro, Dios se movió así, Dios me dijo esto, Dios me curó de la columna. Entonces yo creí en su palabra y dije, vamos. Llegó el día que fui. Llegó
llegó ese día. Llegó ese lugar de preparación. Es donde Dios se va a meter, es donde Dios nos va a preparar, es donde Dios va a capacitarnos, va a encender esta casa para salir a encender a los demás. Amén. Y llegó ese día. Estaba en una casa. Cuando entré estaban en plena alabanza. Estaba bailando y yo avergonzada por mi carne. Qué vergüenza, decía Señor, ojalá que nadie me vea, ojalá que no haya ningún conocido, decía yo así. Bien incrédula, súper incrédula. Ojalá que no haya nadie conocido. Me sentía extraña, me sentía que no encajaba en ese lugar. Yo decía, ¿qué hago acá? Pero llegaba la palabra de mi amiga y yo decía, acá me voy a sanar. Estaban en la alabanza, danzaban por aquí, danzaban por allá. Yo bien avergonzada, pero ahora que conozco a Cristo danzo, mi hermana. Gloria a Dios, aleluya. Comenzó la adoración, comenzó la prédica. El pastor empezó a dar la palabra, empezó a explicar los versículos, empezó a contar testimonios. Y aún yo seguía ahí, sentada, no sabiendo nada, porque era la primera vez que iba a una iglesia, era la primera vez que estaba en un lugar así, era la primera vez que escuchaba la palabra de esa forma, ¿no? Y entonces yo estaba ahí, cuando llega el momento dice, levántense, vamos a ministrar la palabra, vamos a orar por sus vidas, vamos a orar por sanidad, por un milagro, que el Señor se mueva poderosamente en este lugar. Entonces yo me levanté, quieta en mi lugar, cerrando los ojos, comencé a orar. Y en plena oración, siento cuando alguien viene y me pone su mano acá. Y a veces nosotros queremos pelear con Dios, porque es algo nuevo. Entonces viene y me empieza a orar. Y yo me quedé impactadísima de ese primer momento que tuve ese contacto con el Señor, que tuve esa llegada con Dios. Cuando Él me agarra la cabeza y me empieza a orar, hermana, era como que yo estaba conversando con Él. Todo lo que yo tenía en mente, todo lo que yo estaba pensando en mi mente, Dios a través de su palabra me respondía una y otra vez. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de brujería es esto? Este es un brujo, este es un adivino, ¿qué es lo que pasa? Y entonces en pleno de la administración, Dios empezó a tocar mi corazón. Me quebranté, que me olvidé de quienes estaban a mi lado. Me quebranté y me olvidé de que era una incrédula. Me quebranté y me olvidé de la vergüenza. Y comencé a llorar al Padre. Señor, perdóname. Señor, yo perdono a tal persona. Señor, yo perdono a esto. Señor, sáname, límpiame. Yo no quiero ser igual, Padre. Ya me cansé del mundo, Señor. Alinea mis pasos. Y mientras oraba, el Señor quebrantaba algo en mi corazón. Quebrantaba mi pensamiento. Y a través de ese tiempo, algo grande sucedió. A través de ese tiempo que entré así, moribunda, salí renovada. Aleluya. Salí renovada, salí fortalecida, salí creyendo que el Dios en el cual mis padres me profetizaron, me hablaron, pues es un Dios verdadero, es un Dios que existe, es un Dios que escucha y es un Dios que te responde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gozosa, persona que se me cruzaba, no sabes, fue una iglesia. No, y le pasó algo por mí, y me dijo esto, pasó esto, mientras iba por allá. Prima, no sabe, fue una iglesia, el pastor me oró, me dijo esto, me dijo el otro, Dios me sanó, y así todo el tiempo, con el gozo, porque muchas veces nosotros nos dejamos deslumbrar por la bendición que Dios nos da, nos dejamos llevar por el milagro que Dios nos hace ver, que Dios muchas veces hace en nuestra vida. Entonces yo estaba en ese amor. No sabe lo que hizo Dios. Ahora yo sigo loco a Dios, porque a mí me pasó, nadie me lo contó. Yo fui enferma y salí sana. Yo fui moribunda y salí renovada. Y entonces para aquí, para allá,
con mi testimonio, toda mi familia estaba en la iglesia de la siguiente semana. Aleluya. Gloria a Dios. Por la curiosidad. ¿Cómo yo llegué a la iglesia? Por la curiosidad. Por lo que mi amiga me decía, Dayana, él me llamó y me dijo que yo estaba mal de la cintura y yo no había contado nada. Pero ella me dijo, ¡hey, esa chica del negro! Pasa acá adelante. Quiero orar. Quiero orar por ese dolor que tú tienes en la cintura, en la columna. Entonces yo decía, wow, ¿cuánto así? Entonces Dios me lo hizo vivir. Pero llega el tiempo. Pero llega el momento donde las tinieblas se levantan. Porque cuando Dios hace algo, Satanás dice, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué cosa? Esto no es fácil. Porque el camino de Dios no es fácil. Todo lo que tenemos no lo tenemos así fácilmente. Hay un proceso. Hay un precio que nosotros tenemos que pagar. Cuando Dios hizo el milagro y yo lo pude ver, este sistema de este mundo nuevamente me atrapó. Y era como que estaba así, de Dios y en el mundo. Era como que estaba así como ustedes, escuchando la palabra y al mismo tiempo diciendo, ¿a qué hora termina? ¿A qué hora termina? Tengo que salir con mis amigas, me están esperando. Y mis amigas me escribían, Dayana, ¿dónde estás? ¿Cómo es? ¿Qué sale? Aquí estamos en tal discoteca, esto, te esperamos, el otro. Y decía, ¿a qué hora termina? Ya, que termine. Y ni bien terminaba el servicio, patitas para que te cuente. ¿Dónde está Dayana? Decía el pastor. Dayana ya estaba tomando su taxi para venirse a Batán. Entonces viví un tiempo, una temporada en mi vida, donde estaba en Cristo y estaba en Dios. Estaba en Cristo y estaba en Dios. Ese desorden no le gusta al Padre. El Señor dice, ¿eres frío o caliente? Los tibios Él no los quiere. Él los vomita. Entonces yo estaba así. ¿Qué me va a pasar si Dios tiene misericordia? ¿Qué me va a pasar si mañana le pido perdón y Dios me perdona? Pero así no es, mi hermano. Dios tiene misericordia de todos, sí. Pero un arrepentimiento real del corazón puede cambiar tu destino. Puede cambiar tu futuro. Hay que buscarle a Dios desde el más profundo de tu corazón. Con todo tu corazón, como dice la palabra, ¿verdad? Con toda tu mente, con todo tu alma. Con Dios no hay que agarrarlo como juego, no hay que agarrarlo por diversión, no hay que agarrarlo por moda. A Dios hay que agarrarlo como nuestro Padre. Y honrarle como nuestro Padre. ¿Sabes qué me trajo a mí ese desorden en mi vida? ¿Sabes qué me trajo a mí esa burla que yo le hacía al Señor? Porque yo jugaba con Dios. ¿Cómo empieza la iglesia? ¿Cómo empieza el mundo? Eso casi hizo que Satanás me lleve a hacer lo que él quería que haga. ¿Qué dice la palabra? Que Satanás ha venido a este mundo a hurtar, a matar y a destruir. Esos son sus tres únicos propósitos en tu vida. Él no tiene más propósitos. Dios viene a bendecirte, a darte vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Yo jugaba, me iba a la discoteca, tomaba mis traguitos, salía por acá, por allá y por el otro lado. Ya mañana voy a la iglesia. Y llegó un tiempo que esa depresión que yo tenía, esa ansiedad que de una u otra forma me perseguía, porque es así, en el mundo tienes gozo temporal. Así es. Tu felicidad usa temporalmente, llega temporalmente a tu vida. Porque si en un tiempo estás feliz, estás gozosa, estás prácticamente en tu mejor momento. Pero llega una circunstancia en tu vida que te hace volver a tu situación de siempre. Por eso dice que nosotros en Dios dices hacia adentro, hacia abajo, más profunda. A veces nosotros creemos que Dios no está haciendo nada en
veces yo he creído eso. Todos me decían, uy, Dayana, qué bonito hablas. Uy, Dayana, cuando tú hablas, se sienta así, se sienta así. Y muchas veces yo no me veía así. La gente me decía esto y lo otro, pero yo no me veía de esa forma. Y muchas veces nosotros no vemos lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Él mueve en nuestra vida, lo que Él mueve en nuestra casa, en nuestra familia, con la gente a nuestro alrededor. No lo vemos, no lo sentimos. Y es eso que de una u otra forma nos hace desfallecer, nos hace creer el enemigo, porque el enemigo te trae esos pensamientos en tu vida. Mira cuántos años, mira cuánto has hecho, cuánto sacrificio, y sigues en el mismo lugar, sigues en tu misma situación. Nada ha cambiado, nada has avanzado. ¿En qué te has prosperado? ¿Qué eres? ¿A dónde vas? Y viene uno y otro pensamiento. Mi hermano, pero solamente nosotros vamos a poder derribar esas artimañas del diablo con la palabra del Señor. Amén. Jesús venció en el desierto con la palabra del Señor. Es así como nosotros vamos a vencer al enemigo. ¿Qué me dijo el enemigo? Tú no vales para nada, pero Dios me dice que yo soy su hija amada. Amén. El enemigo me dice que tú estás sola, todos te han abandonado, no tienes amigos, tus padres no te quieren, tu familia ni cuenta se da de cómo estás. Pero su palabra del Señor me dice, clama a mí, yo te voy a responder. Isaías 41:10 dice la palabra, no temas. ¿Quién está contigo? Dios está contigo. Tú lo único que necesitas para caminar, para levantarte, es que Cristo esté contigo. Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino en este mundo donde nosotros necesitamos caminar. Muchas veces nosotros nos desviamos, pero la palabra dice que es Dios el que alinea nuestros caminos. Él es el que alinea nuestras veredas. Amigo, hermana, en esta noche yo te quiero edificar a través de mi testimonio, que no siempre los caminos en Dios son como tú lo ves, son como tú lo crees. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un testimonio de parte de Dios. Muchas veces la circunstancia o el enemigo que golpea nuestra mente nos hace ver cosas o nos hace pensar cosas a través del panorama, a través de lo físico, a través de las circunstancias, a través de lo que se mueve aquí en este mundo. Pero para hacer lo que tú quieres ser en Cristo Jesús, es negarte a ti y buscarlo a Él. Es así como nosotros vamos a manifestar la gloria. Tú y yo somos un instrumento valioso en el Padre. Nadie es más que nadie. El Señor a todos nos ve por igual. A todos nos dice el Señor, tú eres mi hija amada. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres la perla preciosa. Dice que Jehová vio cuando Lea era menospreciada. Lea pensó que nadie lo veía, que nadie le importaba su circunstancia. Lea pensó que ni a Jacob, ni a Raquel, ni a su padre le importaba cómo ella se sentía, y es verdad. Pero dice la palabra que Jehová vio cómo Lea era menospreciada. Jehová está viendo tu situación. Jehová te está viendo cada día caminar, avanzar. Jehová te está viendo cómo tú persistes, cómo tú resistes. Y de una u otra forma, ese milagro en tu vida va a llegar. Porque Lea era menospreciada, pero Jehová le dio algo que Raquel no podía tener. En ese momento, le dio un hijo. Es así como Dios te va a levantar. Tú no necesitas pelear con nadie. Tú no necesitas esforzarte para sobresalir, para que seas vista por la gente. Tú solamente necesitas ir al Padre. Y es el Padre que te va a levantar. Es el Padre que te va a abrir las puertas. Y es el Padre que te va a entregar ese milagro por el cual tú tanto estás clamando, por el cual tú tanto estás persistiendo, por lo cual tú tanto estás resistiendo. Mi vida en un tiempo se volvió así.
Todos miraban una Dayana alegre, gozosa, pero mi vida estaba así, cuadritos. No veía nada. Señor, tú me diste una promesa, que cuando yo me levante, Padre Celestial, que mientras yo te sirva, le decía el Señor, tú me dijiste que tú te vas a encargar de los míos, pero yo no veo nada, Señor. Yo veo todo lo contrario a tu palabra. Tú me dijiste que levantarás a mi familia, tú me dijiste que traerás a mi familia, Señor, pero yo veo lo contrario. ¿Por qué veía lo contrario? Porque la circunstancia en este mundo me hacía ver lo contrario. Me quedé sola, Señor, pero tú me dijiste, me repetía una y otra vez, porque me acuerdo que a través de una boca profética vino esa palabra. El Señor me decía, tú has sido fiel, y mientras que tú me sirvas, yo me voy a encargar de nosotros. Pero llegó el tiempo que la circunstancia me hacía ver lo contrario a esa promesa de parte de Dios. Y muchas veces nosotros en medio de ese desierto nos decimos, ¿por qué, Señor? Si tanto te sirvo, tanto te busco, estoy ahí, Señor. ¿Por qué creo que en vez de avanzar estoy retrocediendo? ¿Por qué creo, Señor, que la circunstancia o lo que tú has prometido en mi vida nunca va a ser? Nunca va a llegar? Pero mi resistencia y mi persistencia hicieron cambiar la situación en mi casa, hicieron cambiar la situación en mi familia. A Dios le gusta nosotros en medio de la nada estemos ahí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta situación. Gracias por este problema. Gracias por este desierto. Padre, yo creo que este problema, este desierto, vienen a través de la prueba, vienen a través del proceso que tú tienes para conmigo, maravilloso Señor. Hoy yo creo, Señor, que este problema, Padre, grandes cosas van a manifestar en mi vida, maravilloso Señor. Es la oración que nosotros debemos de hacer siempre, mi hermano, porque es lo que le agrada a Dios. Que nuestra fe no mengue por la situación, que nuestra fe crezca en medio de esa situación, porque Dios te prometió que de una u otra forma Él te va a dar la victoria. A Israel le dijo, hey Israel, los mando a la tierra prometida. No pasó una semana, 2 semanas y llegaron a la tierra prometida. Tuvieron que pasar un proceso, tuvieron que pasar por medio de muerte, de desespero, de incredulidad, y Dios llegó el momento que lo hizo. Llegó el tiempo que Dios le entregó la tierra prometida como Él quiso, no como nosotros queremos. Muchas veces nosotros queremos que se haga así, así. Queremos darle la indicación a Dios. Queremos decirle, Padre, hey, yo quiero que lo hagas así porque por aquí me está doliendo. No, no es a tu forma, no es a tu manera, es bajo la manera y la voluntad de Dios. Pero Él aquí, el problema, el dolor, el duelo que tú puedas pasar en Cristo, es un dolor que te va a llevar a la muerte, es un dolor que trae esperanza, es un dolor que te va a dar la victoria, y no solo a ti, sino a los de tu casa. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Espíritu Santo, fluye. Fluye, Padre Santo. Fluye, 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 fluye. Fluye, Padre Santo. Fluye, fluye. Fluye. Si para gira handiri sharahara. O sindiri yara handara. Sire yara hara. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Fluye más. Fluye más. Fluye más. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Fluye, Padre Santo. Fluye, fluye. Fluye, Padre Santo. Fluye. O Sindiri Handara Shirahara. Fluye más. Fluye más. Fluye más. Fluye más. Fluye más. Fluye más. Fluye. Sí, fluye, fluye.
Fluye más. Lea era menospreciada. Fluye Lea más, pensó Espíritu que el Santo, Padre no fluye veía más. lo que hacían con Desata ella, más. las humillaciones, el desprecio que ella pasaba día a día. Pero dice la Todo dolor palabra de que cabeza se va Jehová ahora en el nombre de vio. Jesús. Que Jehová vio Todo dolor de cabeza cuando se va él ahora era en el nombre de menospreciada. Jesús. Yo te Se va. digo que En el Jehová nombre de ve. Jesús. Jehová ve lo que Fluye hace más. contigo. Jehová Fluye ve más. tu situación. Jehová ve tu Fluye más. circunstancia. Pero dice la Fluye palabra más. que Él es un Fluye Dios de más. justicia. Dice la Fluye más. palabra que Él llega en Fluye el más. momento que uno menos lo Espíritu Santo espera. de Y Dios. hoy yo desato esa palabra Fluye para tu más. vida. Que Fluye grandes más. cosas tú vas a ver en Gracias, los Señor caminos del Jesús. Señor. Oh, Padre, Amén. hermano.